Ok, comenzamos con este tutorial, ¿sí? De C++. C++ entonces es un lenguaje de programación que me permite crear otros programas, ¿sí? En estos tutoriales vamos a tratar de utilizar herramientas fáciles. En este caso es un tutorial que está dentro de Internet que ustedes pueden ejecutar ahí mismo, ¿sí? Eh, entonces, acá tenemos nuestro primer programa dentro de lo que es eh, C++, ¿sí? Vamos a aprender haciéndolo, ¿sí? Acá lo que pido es, con el numeral include, es que incluya una librería, ¿verdad? No programamos desde cero, programamos ya con algunas funciones que se encuentran, ¿sí? Y que nos ayudan a hacer más rápido el programa, ¿sí? eh, Todo lo que vayamos a hacer lo hacemos dentro del programa principal que es main, ¿sí? Eh, la librería IOStream incluye al programa cout, que acá es como un objeto, ¿sí? Este es un operador que permite asignarle este mensaje a cout, ¿sí? Este mensaje entonces está diciendo hola mundo, ¿sí? Y este es el programa principal, main, ¿sí? Que es Tiene un entero porque acá retornamos un valor para indicar que se hizo el programa correctamente. Le damos hola mundo y ahí aparece, ¿sí? Vamos a poner el mensaje que querramos, ¿sí? Y ahí va a guardarse entonces nuestro primer programa. Entonces estamos cargando un mensaje que nosotros queremos sobre la salida cout que está dentro de la librería IOStream, ¿sí? Bueno, entonces em, vamos haciendo entonces una introducción a lo que es lenguaje C. Lenguaje C++ en realidad, ¿sí? Eh, C++ es un lenguaje de plataforma, ¿sí? Multiplataforma, que está creado para aplicaciones de alto rendimiento, ¿sí? Por la forma que maneja la memoria y otros recursos, ¿sí? C++ fue desarrollado, este es el autor, Jarne Strautrup, ¿sí? Como una extensión del lenguaje C, ¿sí? Sus principales actualizaciones fueron en 2011, 2014 y 2017, ¿sí? Entonces es uno de los lenguajes de programación más populares, ¿sí? Se lo utiliza hoy en día para hacer sistemas operativos, interfaces gráficas de usuario, ¿sí? Y sistemas embebidos, ¿sí? Es un lenguaje de programación orientado a objetos con una estructura clara, ¿sí? Para programar y permite códigos que pueden ser reutilizados y con eso tenemos un menor costo de desarrollo, ¿sí? También es portable y puede ser utilizada para aplicaciones de desarrollo y puede ser adaptado a múltiples plataformas, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista eh, del uso, entonces C++ lo utilizamos con otros programas como C y Java, ¿ok? Bueno, entonces, como estábamos diciendo, ¿sí? Yo puedo utilizar un entorno de desarrollo, un IDE, o puedo directamente trabajar en Internet. Hay algunos entornos de desarrollo en línea, ¿sí? Puedo utilizar un editor de texto como Notepad para escribir el código, ¿sí? Entonces, yo puedo realizar entonces eh, el programa que estamos presentando, ¿sí? Bueno, eh, vamos a ver entonces qué significa cada uno de los de las líneas que presentamos, ¿sí? La línea 1, como dijimos, pongo eh, el numeral, es eh, la cabecera que contiene las librerías. Las librerías entonces guardan programas, ¿sí? Que yo voy a utilizar dentro de mi programa, ¿sí? Entonces, en este caso, la librería que estoy incluyendo
includes, incluir, le estoy diciendo incluir la librería IOStream para poder utilizar cout, ¿sí? Después, en la línea 2, le digo using names standard, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar, ¿sí? Objetos, ¿sí? Y variables de la librería estándar, ¿sí? Entonces, yo puedo, a través de esta sentencia, entonces, nosotros podemos utilizar los nombres de objetos y variables de la librería estándar, ¿sí? Por otro lado, yo tengo que saber que si no tengo acá una línea blanca, eso va a estar ignorado por el compilador del lenguaje C, ¿sí? Luego, acá viene mi programa principal, como habíamos dicho, ¿verdad? In main. Main quiere decir que es el programa principal, ¿sí? En este caso, le decimos que puede retornar una variable del tipo entero, ¿sí? Por eso ponemos el valor de int, ¿sí? Y todo lo que haya, todo lo que se va a ejecutar está entre estas llaves, ¿sí? Entre estas llaves que están acá, ¿sí? Corchetes serían este caso, los corchetes, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos cout, que es un objeto de la librería IOStream, un pequeño programita, ¿sí? Y tiene el operador de inserción, que es este símbolo, ¿sí? Y ahí fue que pudimos cargar nuestro mensaje, hola mundo, ¿cómo están? O lo que nosotros queramos escribir, ¿sí? Entonces, lo importante es que cada sentencia que va a ser una tarea tiene que ir terminado en punto y coma, ¿sí? Entonces acá le digo al programa, escribí este mensaje, hola mundo, y después retornar un valor 0 para indicar que se ejecutó correctamente el programa principal, ¿ok? Bueno, vamos entonces avanzando con nuestro tutorial, ¿sí? Entonces, el objeto cout, ¿sí? Va a recibir con este operador, ¿sí? El valor que yo le asigne, que es hola mundo, ¿sí? Bueno, si yo lo que quiero es introducir una nueva línea, entonces puedo poner punto y coma y abajo voy a tener esto, ¿verdad? Lo cual vamos a probar ahora. Hello World, entonces hola mundo, estoy escribiendo por mi salida que es cout, le estoy asignando hola mundo, ok, hago una vuelta atrás, hola mundo, ¿sí? Estoy aprendiendo C++, estoy aprendiendo, ¿sí? En este caso, al darle run, ahí, como es en línea, hace un pequeño. Fíjense que si pongo de esta manera, entonces, aunque escribí en una línea abajo, me pone al lado, ¿sí? Es por la forma en que trabaja cout, ¿sí? Enseguida vamos a aprender cómo puedo hacer para que esto, estoy aprendiendo C++, aparezca acá abajo, ¿sí? Pero ahora la salida cout, si yo, aunque ponga en otra línea de abajo, en realidad a la hora de escribirlo lo voy a poner al lado si no lo indico de otra manera, ¿sí? Bueno, entonces, si lo que quiero es que esté abajo, ¿sí? El mensaje tengo que ponerle /n. Con /n entonces le voy a indicar que ese mensaje en cout lo imprima o lo muestre ahí abajo, ¿sí? Entonces ahora sí, fíjense, hola mundo, estoy aprendiendo C++, ¿sí? Pero como le pongo la /n, entonces va a escribirlo abajo.
recién, cuando no tenía la barra n, lo ponía al lado. Pero este indicador barra n, entonces lo pone abajo, ¿sí? Inclusive puedo separarlo por otra línea más, si yo quiero un espacio más, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso me va a dejar inclusive un espacio más. Porque le indiqué que deje un espacio y luego recién escribe, estoy aprendiendo C++. Esto para darle claridad a un texto, por ejemplo, que estoy escribiendo. Ok. Bueno. ¿Sí? Que es lo que me indica en esto que nosotros ya presentamos recién. ¿Ok? Otra forma de terminar una línea es por medio de en L, que es en line, terminar línea. ¿Sí? Entonces, acá pongo hola mundo. Estoy aprendiendo C++. ¿Sí? Pero acá, en vez de utilizar barra N, pongo en L nomás. ¿Sí? Esta sentencia y ahí recién pongo el punto com. ¿Mm? Entonces eso me indica que esto de abajo, esto va a aparecer abajo dentro de mi salida, ¿sí? Mi salida, porque si lo imprimo, también, ¿verdad? En general la salida. ¿Sí? Hola mundo, estoy aprendiendo C++, porque en vez de utilizar barra N, utilicé en L, ¿sí? En L también es otra forma de indicar de que Cout esto no lo vaya a poner al lado, ¿sí? Sino que lo escriba abajo. Bueno, vamos a continuar con nuestro tutorial. ¿Sí? Entonces son metodologías para escribir. ¿Sí? Otra cosa que yo necesito hacer es comentar. Comentar es muy importante porque a través de los comentarios yo le voy eh, recordando mi trabajo y también si es que tengo que trabajar con otras personas, que es lo más común porque un programa ya es complejo y aunque yo lo escriba, otros por ahí tienen que controlar que yo haya hecho bien eso. Entonces, fíjense que se pone doble barra y esto es un comentario. Los comentarios no aparecen en el programa, no, pero, o sea, en el sentido de que no van a imprimirse, por ejemplo, en la salida, necesitan aparecer en el programa, pero no se imprimen, sino que justamente sirven para darle una claridad al programa, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo decir el trabajo que se está haciendo. Entonces, doy una explicación de Cout. Con Cout puedo, ¿sí? Dar salida, ¿sí? A mi programa, ¿sí? Entonces, Cout, estoy indicando que Cout me sirve para dar salida al programa. En este caso, ahí estoy guardando lo que quiero que se muestre, que es hola mundo, ¿sí? Entonces, este comentario no se va a imprimir o no se va a mostrar, pero me ayuda a entender para qué es mi programa o por qué lo estoy utilizando, ¿sí? Bueno, entonces, por eso son muy importantes los comentarios, ¿sí? Eso sería un comentario de una línea, ¿sí? También puedo tener un comentario de múltiples líneas, ¿sí? Un comentario de múltiples líneas, ¿sí? Entonces yo quiero acá, a veces necesito decir muchas cosas, por ejemplo, cuando el programa va siendo más complejo, ¿verdad? Entonces, quizás quiero explicar más cosas, entonces necesito tener un comentario más extenso, ¿sí? Entonces, en ese caso pongo barra, ¿sí? Asterisco y asterisco barra, y entre eso voy a poner, este es un comentario de
múltiples líneas, ¿sí? Eso no se va a escribir, pero me ayuda a entender, por ejemplo, un programa más extenso. Lo puedo de esa manera ir explicando, ¿sí? Porque yo tengo que explicarlo para mi propio uso, para recordar lo que yo hice, o también, como dijimos, cuando trabajo con otras personas, ¿sí? Bueno, entonces es muy importante comentar. Vamos a ver ahora el concepto de variables, ¿sí? Las variables, entonces, son contenedores, ¿sí? Como cajas que están para lo que yo quiero utilizar, ¿sí? Fíjense cómo las cajas siempre me permiten adentro contener algo. Ahora, sí, si yo voy a llevar vaso, entonces la caja de los vasos tiene una cierta forma, ¿sí? Si voy a llevar botellas, quizás va a ser de otra. Entonces, eh, son contenedores, ¿verdad? Y la misma cosa pasa con las variables. Las variables me permiten tener un determinado tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, int me permite tener números enteros, pero no tiene que tener decimales, ¿sí? Tanto positivos como negativos, ¿sí? Double es, o doble, como se escribe en español, me permite tener números flotantes o decimales, como lo decimos comúnmente en español, con un punto, con el punto decimal. Pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Entonces, si lo que yo necesito es cargar números decimales, tengo que usar doble. Si lo que quiero es cargar números enteros o trabajar con números enteros, tengo que tener una variable que se llame, o sea, que sea del tipo int, ¿sí? Si lo que voy a es trabajar con caracteres individuales, entonces tengo que utilizar char, ¿sí? Y en ese caso tienen que ir con una comilla simple, tienen que ir distinguidos, ¿sí? Si lo que yo voy a almacenar son textos que son cadenas de caracteres, una serie de caracteres, ¿sí? Que pueden formar una palabra, una o más palabras, entonces esta cadena de caracteres, esta serie de caracteres tiene que ir eh, siempre entre comillas dobles, ¿sí? Por otro lado, tengo el tipo que se llama bool. Bool, entonces, me permite los valores falso y verdadero, ¿sí? Falso y verdadero para, siguiendo la lógica del álgebra de Boole o álgebra digital, ¿sí? Entonces, que tiene falso y verdadero 1 y 0, ¿sí? Entonces, generalmente acá lo que voy a poner es, si es del tipo lógico del álgebra de Boole, va a ser falso o verdadero, ¿ok? Entonces, fíjense cómo yo voy acá cargando mi número, ¿sí? Mi número. Y después directamente le llamo a la variable y ella me va a retornar el valor con que yo creé esta variable. Esta es una variable de tipo entero, ¿sí? ¿Ok? Si yo acá pongo 15.6, van a ver que no me va a permitir expresar todo, ¿sí? Si le doy eso, solamente toma la parte entera. Entonces, acá lo que convendría en ese caso, entonces, justamente es irnos a un tipo dual, ¿sí? Entonces, dual sí me va a permitir, porque él sí admite decimales, entonces, ahí sí voy a poder tener todo el valor, ¿sí? Entonces, si yo utilizo un tipo que no es el correcto, ¿verdad? Entonces, eh, probablemente esa información no se va a mostrar todo o va a tener algún tipo de inconveniente, ¿sí? Entonces tengo que, para el tipo de información, para el tipo de datos tengo que tener los diferentes, utilizar los diferentes tipos de variables, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tutorial, ¿sí? Eh, por otro lado, ¿sí? Em, nosotros podemos a una variable le podemos asignar luego otro valor, ¿sí? Por eso justamente se llaman variables, porque me van a permitir asignar diferentes valores, ¿sí? Yo tengo una variable que se llama mi número, ¿sí?
que al principio lo declaré como el valor 15. ¿Sí? Como es una variable, después a mi número le puedo dar otro valor 10. ¿Sí? Entonces, el programa lo que va a recordar es el último valor que le di. ¿Sí? Entonces, cuando yo imprimo, por ejemplo, esto era 18 y al final cargué 20. ¿Sí? Entonces, el programa lo que va a recordar es 20. ¿Sí? Aunque yo al principio lo haya asignado a este número, lo que va a recordar, imprimir es 20. ¿Sí? Entonces le doy run. Por eso se llama variable, ¿sí? Porque está variando. Al principio tenía un valor de 18, pero en ese momento yo después hice otra asignación. A la variable, que es de tipo entero, le cargué otro entero que es 20. ¿Sí? Entonces, en ese caso, él recuerda lo último que nosotros, la última asignación que le hicimos a la variable que fue 20. ¿Ok? Bueno. Entonces, otro tipo de variables, ¿sí? Son, por ejemplo, enteros, ¿sí? Los con decimal, que acabamos de mostrar también, 5.99. Los del tipo char, ¿sí? Que yo puedo tener una letra como de un texto, ¿sí? Todos estos son tipos de variables y también los valores, por ejemplo, verdaderos. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante cuando hablamos de tipos de datos, justamente vamos a hablar más de esto. ¿Sí? Entonces, yo también puedo, por medio del operador de asignación, ir construyendo algunas frases con mis variables, por ejemplo, o hacer algunas construcciones, ¿sí? Donde voy haciendo las asignaciones por medio del operador de asignación y construyendo, por ejemplo, vamos a ver acá esta frase, ¿sí? Entonces, acá tengo esto, donde declaro una variable que es mi edad, ¿sí? 35. Entonces, yo tengo, ¿sí? Acá pongo la variable que creé, que en este momento es 35, mi edad, ¿sí? Y después año, ¿sí? Entonces acá, fíjense cómo estoy utilizando el operador cout y estoy utilizando la variable, ¿sí? Y va a ir cargando de esa manera, ¿sí? Directamente. Para hacer un run me va a decir, yo tengo 35 años, ¿sí? O lo que yo ponga acá va a cargar ahí, ¿sí? Porque esta es la variable, entonces acá esto va a ir variando y lo otro está fijo. Entonces, esta palabra va a aparecer siempre y acá voy poniendo mi variable. Entonces puedo de esta manera también imprimir o construir una salida. ¿Sí? Esto siempre con refiriéndonos a las variables. ¿Sí? Yo puedo también hacerle trabajar a las variables juntas. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver esto. ¿Sí? Esta otra posibilidad. ¿Ok? Entonces defino una variable x que tiene el valor de 5. ¿Sí? Después otra variable entera, ¿sí? O para números enteros, que es y, que tiene valor de 6. ¿Sí? Después otra variable suma, que va a contener la suma de estos dos enteros. ¿Sí? Y después directamente quito eso por la suma. ¿Sí? Entonces ahí eso es, le doy suma, entonces fíjense que como una variable, acá puedo poner otros números, ¿verdad? 15 más 6, en ese caso, por ejemplo, va a ser 21. ¿Sí? ¿Sí? Podría hacer resta, ¿por qué no? ¿Sí? Y restar esos dos números. Y así, entonces, puedo tranquilamente
definir más de una variable y hacerlos interactuar. Acá hay algún... sí, tengo un espacio. Ok, entonces resta... claro, tengo que poner acá. ¿Sí? Porque él no conoce suma, entonces por eso me dice, voy viendo. Entonces hace la resta. 15 menos 6 es 9, entonces eso lo guardé dentro del... ¿Sí? Entonces así puedo utilizar, fíjense que utilicé 3 variables que son x, y resta, ¿sí? Y al final sencillamente voy a dar a conocer la resta, ¿sí? Entonces por eso puedo utilizar varias variables y operar con esas variables y dar un resultado. ¿Mm? Bueno, entonces el tutorial, ¿verdad? Que está en línea me permite también hacer ejercicios y ver si estoy entendiendo los conceptos, ¿sí? Entonces, acá tengo una variable int, ¿sí? Que le puedo llamar mynum, ¿sí? Porque así me pide que le llame, y que valga 50. Entonces, le doy enviar la respuesta, y él me dice mostrar la respuesta, y sí, está correcto. Está en azul, quiere decir que hice correctamente mi ejercicio. Entonces, cuando ustedes van haciendo esto, porque esa es la idea de estos videos, que ustedes usen este tutorial en línea para aprender o repasar sus conceptos de C++, ¿sí? También yo puedo hacer una declaración de múltiples variables, ¿sí? Entonces, en una sola línea, escribir más de una, si son todos del mismo tipo, por ejemplo. Acá van a ser variables, ¿sí? Vamos a ir probándolo. Entonces, todos son del tipo entero, ¿sí? La variable x, la variable y, la variable z son del tipo entero, ¿sí? Entonces, cada uno puede hacer una declaración múltiple, como todos son del tipo entero, ponerlo en una única línea, de esta manera. Entonces, C++ me permite hacer eso. Entonces, acá puedo poner 6, 6 y 6 sería 6 por 3, sería 24. Entonces, acá ya directamente hago una suma acá de las variables. En la salida también puedo escribir así. ¿Sí? En ese caso, entonces va a ser 6 por 3, perdón, 18. ¿Ok? 6 más 6, 12, más 6, 18. Ahí tenemos entonces el valor. ¿Sí? Entonces, esta es una variable, una declaración de variable múltiple, ¿verdad? No tiene por qué tener el mismo valor, ¿verdad? Solamente era para un ejemplo. 5 más 4 es 9, más 6 sería 15 en ese caso, ¿sí? Entonces acá hice esta sentencia múltiple porque todas estas variables x, y z son para números enteros. Si van a almacenar números enteros, entonces por eso es que lo puedo declarar de una vez, inclusive darle un valor. ¿Ok? Otra cosa importante son los identificadores. ¿Sí? Un identificador es algo importante porque cuando yo escribo un programa tiene que tener entonces sentido con lo que estoy creando el nombre, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy a crear un programa que vaya a trabajar con la hora, entonces lo correcto sería llamarle minutos por hora, por ejemplo, a a una variable entero, porque siempre hay, en una hora hay 60 minutos, ¿sí? Pero si yo le llamo solamente, justamente, le llamo eh, solamente m, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Es que es menos claro, ¿sí? Es menos claro el programa. Entonces, siempre tengo que tratar de ponerle un nombre que identifique lo que yo quiero hacer dentro del programa o para qué va a estar sirviendo esa variable que estoy creando, ¿sí? Entonces, puedo ponerle así, no hay problema, es correcto,
pero desde el punto de vista de qué tan entendible es mi programa o qué tan práctico es, entonces es más correcto que tenga un identificador que ya me hable de para qué estaría sirviendo esa variable y cuál sería su utilidad dentro del programa, ¿sí? Entonces, los dos imprimen lo mismo, son correctos, pero desde el punto de vista del uso y de qué tan entendible es mi programa, minutos por hora es más apropiado, ¿ok? Entonces, en general, dentro de lo que es C++, yo puedo crear esos identificadores con letras, con números, inclusive con el guión bajo, ¿sí? C++ va a diferenciar lo que yo escriba con mayúscula y lo que escriba con minúscula, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo escriba esto va a ser diferente, ¿verdad? Van a ser dos variables. Mi bar va a ser diferente a mi bar porque acá aparece la mayúscula, entonces ya no son iguales estos dos identificadores, ¿sí? Lo que yo no puedo utilizar cuando le pongo el nombre a una variable, ¿sí? Que era este minutos por hora, lo que no puedo utilizar ahí, por ejemplo, es el asterisco, el numeral, el porcentaje, ¿sí? Y tampoco puedo utilizar las palabras reservadas, como que son, por ejemplo, int. No puedo poner acá una variable que se llame int también, porque int es una palabra reservada, ¿ok? Otra cosa que vamos a ver ahora, entonces, son las constantes. Las constantes, entonces, son cosas que no van a cambiar a lo largo de mi programa, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo definir, si quiero calcular un círculo, sería una constante que es el número pi. Lo pongo como dual porque pi es un número decimal. Entonces es 3.14, ¿sí? Después puedo definir una variable que no es constante, que es el radio, ¿sí? El radio del círculo, que por ejemplo lo puedo cargar en 5, ¿sí? Después puedo definir una constante que ya sea directamente double, ¿sí? Círculo. ¿Y qué va a ser? Va a ser la constante, va a ser 2 por la constante, ¿sí? Por el radio, ¿sí? Eso va a estar guardado. Entonces después le pido que imprima el círculo, ¿ok? Entonces para eso se usa la constante, ¿verdad? Pues la constante, esta palabra const, hace que esto sea, permanezca fijo siempre en el programa, ¿sí? Porque el número pi nunca va a cambiar. Sí, lo que puede cambiar, por ejemplo, el radio, ¿sí? Que de acuerdo al radio que yo estoy queriendo calcular. En este caso me va a calcular el círculo para un radio de valor 5. Entonces hago ahí, le doy run, ¿sí? Y es 31.4, ¿sí? Porque 2 por 5 es 10, por 3,14 corre un punto, ¿sí? Sí, esto puede tener ya, como es variable, puede tomar otros radios y me va a ir calculando entonces este programa. Para eso se usan las constantes, ¿sí? Para escribir un valor, para que no vaya a cambiar durante todo el programa, ¿sí? En este caso, para construir la fórmula de un radio, entonces el número pi no cambia. Para eso se usan entonces las constantes, ¿sí? Minutos por hora también es otra posibilidad. Hasta aquí entonces nuestra primera lección. Muchas gracias por su atención.